48 horas. A esto se llama flagrancia, cuando el hecho ocurre o está ocurriendo dentro de las 48 horas. ¿Qué pasa allí? Cuando esto ocurre, inmediatamente llamamos ¿a quién? A la policía para que aprenda a la persona agresora, ¿sí? A veces se da el caso también que la misma gente aprende, ¿ok? Unos terceros hacen aprehensión de esta persona agresora, ¿sí? En ambos casos hay que colocar la denuncia, ¿verdad? El órgano receptor al órgano receptor de la denuncia, pero cuando es la policía que lo agarra en flagrancia, inmediatamente lo lleva a la persona agresora al Ministerio Público, lo presenta al Ministerio Público, ¿sí? A la persona aprendida. Y es el Ministerio Público el que comienza a activar entonces los mecanismos de investigación, ¿ok? Digamos que no es la policía la que hace la aprehensión, es personas de la comunidad que hacen la aprehensión. Estas personas tienen que llevar, por supuesto, resguardar, esto sí es importantísimo, sabemos que hay bueno, que allí la rabia se desborda, que se tiene mucha razón al tener rabia, por supuesto, que hay ganas de hacerle daño a esta persona agresora, pero hay que resguardar los derechos fundamentales, derechos humanos de la persona agresora, porque nosotros no podemos ser, o la comunidad no puede ejecutar la ley por sus propias manos, ¿no? Lo que sí puede es hacer la aprehensión e inmediatamente llevarlo, ¿ok? A un órgano receptor de denuncia para que allí justamente esta comunidad, esta persona que hizo la aprehensión, pueda ejecutar la denuncia de manera verbal o escrita, ¿sí? Esto debe hacerse dentro de las primeras 48 horas. Luego de esas 48 horas ya no es flagrancia, sino ya es un proceso de denuncia, digamos, normal. ¿Bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Okay. Vamos bien. Sí, perfecto. Perdón, que moví la flechita. Ok, ahora nos situamos en la partecita de arriba, porque, perdón, estábamos como en la parte de abajo del circulito, ahora nos ubicamos en la parte de arriba que dice, bien, hay un niño, niña, adolescente que puede revelar, como bien les decía, que fue víctima de abuso, ya pasadas las 48 horas, a los días, meses, ¿ok? Este niño, niña o adolescente puede decírselo a su madre o padre y ellos inmediatamente colocan la denuncia en los órganos receptores de denuncia, ¿ok? Pero también este niño o niña y adolescente puede decírselo a su maestra, que es con quien se siente más cómoda, porque posiblemente ese hecho de abuso sexual ocurrió en la escuela o está ocurriendo en la casa. Entonces, fíjense, cuando un niño, niña, adolescente se los comunica a sus maestros o al personal de salud, ¿verdad? ¿Qué hacemos los maestros? ¿Qué hacen los maestros? Inmediatamente se lo dicen a su madre o padre siempre y cuando este madre o padre no sean los agresores de estos niños, ¿ok? Porque si el niño está diciéndole a la maestra que ha sido víctima de abuso por parte de su padre, inmediatamente la maestra tiene la potestad de denunciar. Inmediatamente. Pone la denuncia ante el órgano receptor de denuncia, porque luego el órgano receptor de denuncia, ya lo vamos a ver, es quien emite toda esta denuncia a los otros organismos que luego el Ministerio Público va a activar esa investigación. Nosotros no investigamos. Ni psicólogos, ni maestras, ni cuidadores, no investigamos. Simplemente acompañamos a la víctima a colocar la denuncia. Me pueden preguntar, cónchale, pero es que en nuestro país las denuncias no prosperan. Y entonces se va a llevar el muchachito para allá, ¿para qué? Si eso no va a prosperar. No importa. Lo importante, lo que he aprendido de Avesa, es que lo importante es acompañar a la víctima de eso, y nosotros estar de alguna manera allí, sí, haciendo un mecanismo de, digamos, de presión para que esta denuncia prospere. ¿Okay? Pero es importante darle el apoyo a este niño, niña, adolescente, porque se va a sentir creído,
se va a sentir protegido aun cuando esa denuncia no prospere. Y esa sí es nuestra labor, como psicólogos, como trabajadores sociales, como educadores. Esa es nuestra labor amorosa. Hasta allí, digamos, llega nuestra labor, inclusive de poder articular con otros espacios para, si hay alguna psicóloga que lo pueda atender, ¿verdad? Otros espacios que le puedan dar apoyo tanto al niño y niña adolescente como a sus familiares, ¿sí? Entonces, tenemos los prestadores, los educadores o inclusive personal de salud, sabemos que pueden denunciar inmediatamente, ¿ok? En caso de que sea el padre o madre agresor. Pero si no es el padre o madre agresor, por supuesto, ante esta revelación de la víctima, se llama al padre o la madre y se incita para que este padre o madre coloca la denuncia, pero este educador también puede poner la denuncia, no tiene que esperar a que el padre o la madre denuncie, porque recordemos que nosotros somos corresponsables en materia de niños, niñas, adolescentes, tenemos una corresponsabilidad y además estamos facultados por la ley para colocar esa denuncia. Y lo que podemos hacer es apoyar, incidir en ese padre o madre para que continúe el proceso. Entonces, repito, no necesariamente tenemos que esperar que ese padre o madre ponga la denuncia, pueden colocarlas ustedes, ¿ok? Y acompañar ese proceso de denuncia a los padres y madres y al niño o niña y adolescente afectado. Bien, entonces, se coloca la denuncia entre los órganos receptores. ¿Qué hacen los órganos receptores? Entonces aquí se activa la fase número 2 que está a su lado derecho. Esos órganos receptores toman la denuncia y es muy importante esto también. Ustedes no necesitan ninguna prueba para hacer la denuncia. O sea, no es obligatorio per se. Si la tienen, buenísimo, la pueden presentar. Algunas fotos, algunas prendas con sangre. Si la tienen allí, está bien, la pueden presentar. Pero ningún órgano receptor de denuncia les puede decir a ustedes, ay, no pueden colocar la denuncia porque no tienen la prueba. No, ¿ok? Porque de eso se encarga la investigación, de las pruebas se encarga Ministerio Público, ¿ves? Entonces ellos están allí, como su nombre lo indica, para recibir la denuncia. Hacen la denuncia, si hay alguna prueba, la colocan justamente, si si es el niño, niña y adolescente que coloca la denuncia, se formula bien esa denuncia, se sella, etcétera, de manera que no se le vuelva a preguntar al niño, niña, adolescente, porque la idea no es revictimizar al niño, niña, adolescente, volverlo a pasar a que diga lo que le pasó varias veces en diferentes órganos, porque esto, por supuesto, lo debilita aún más, lo desprotege, va en contra de su integridad, ¿sí? Entonces, lo importante es aquí que si este niño, niña, adolescente ya está formulada la denuncia, el órgano receptor de la denuncia lleva esto, tanto a Consejo de Protección como a Ministerio Público. Disculpa que voy a cerrar un momento la ventana porque hay una alarma. Perdonen. Bien, entonces, órganos de receptores de denuncia llevan la denuncia y pruebas si la tuvieran a Ministerio Público y también le hacen conocer de la causa al Consejo de Protección, que es quien dicta las medidas de protección inmediatamente para salvaguardar la integridad de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Además, estos órganos receptores de denuncia, también pueden emitir de una vez, pueden sí, emitir que se le hagan los exámenes forenses a este niño o niña adolescente para que esto entonces se vaya realizando. ¿Ok? Si este órgano no lo hace, bueno, lo hace también Consejo de Protección. Entonces, el Consejo de Protección impone inmediatamente medidas de protección necesarias y suficientes para garantizar la integridad de ese niño, niña y adolescente y notifica al Ministerio Público. ¿Ok? Como les decía, otros órganos receptores de denuncia también imponen medidas de protección y seguridad y notifican inmediatamente tanto al Ministerio Público como al Consejo de Protección. Todos los órganos receptores de denuncia deben
ordenar la práctica de exámenes, ordenar la comparecencia de presunta persona agresora, impartir información oportuna a la víctima y sus familiares y canalizar la atención requerida, elaborar el informe, y en caso de violación sexual en flagrancia, canalizar la atención inmediata para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, fíjense qué importante la función del Consejo de Protección, ¿sí? Porque además de dictar la medida de protección, también atiende a esa víctima, canaliza esa atención e igual a la de sus familiares, ¿ok? Y en caso de violencia sexual, inmediatamente exige estos exámenes que se realizan, los exámenes eh, ¿cómo se dice? Perdón, para prevenir inmediatamente infecciones de transmisión sexual y embarazo en caso de que la víctima sea adolescente, niña o adolescente. Esto se realizan con unos kits de emergencia en algunos hospitales. Bueno, ahora estamos un poquito escasos de eso, pero tenemos una gran ONG que se llama Médicos Sin Fronteras, que tienen este kit de emergencia que contiene antirretrovirales, ¿ok? De manera que se detiene cualquier virus de inmunodeficiencia, ¿ok? El VIH, y cualquier infección de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, hepatitis B. Y las pastillas de emergencia con altas dosis hormonales para prevenir cualquier embarazo no deseado, ¿sí? Entonces, con esta elaboración de informe y que además ya ordenaron la práctica de exámenes, como les decía, entonces ellos remiten, Consejo de Protección remiten al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? En su procedimiento ordinario, investiga, inicia la investigación. Cuando el Ministerio Público conoce de la causa, inmediatamente se activa el mecanismo de investigación, ¿ok? Ellos son los facultados para hacer esto. Entonces, ordena la práctica de diligencias médicos legales, psiquiátricas y psicológicas e inspecciones técnicas, entre otras, ¿ok? Solicita la práctica de la prueba anticipada, es decir, si ya el órgano receptor de denuncia tiene una prueba, el Ministerio Público entonces ejecuta entonces esta prueba anticipada, no espera a que se celebre una audiencia para ello, sino, digamos, ya va, que aquí me enredé, perdón. Exacto, el Ministerio Público obtiene esa prueba anticipada, ¿ok? Para evitar entonces que se dilate en el tiempo, ¿sí? Dicta también medidas de protección y seguridad, presenta el acto conclusivo que pueden ser acusación, sobreseimiento y archivo fiscal. ¿Okay? Esto lo hace junto con el tribunal competente que conoce la causa. ¿Qué hace el tribunal competente? Ratifica y sustituye o modifica las medidas de protección y seguridad dictadas por los órganos receptores de denuncia. Recordemos que el órgano receptor de denuncia inmediatamente activa dicta una medida de protección. Si no la hace ella, lo hace Consejo de Protección, pero cuando el tribunal conoce de la causa, puede entonces poder reforzar esa medida, ¿no? La puede ratificar, ¿sí? O la puede sustituir por una medida más amplia, ¿ok? O la puede modificar. Eso ya tiene que ver con la competencia del tribunal. El tribunal también fija la audiencia para la celebración de la prueba anticipada. Allí vienen entonces las pruebas que ya habían obtenido el órgano receptor de denuncia. ¿Ok? Fija la audiencia preliminar, donde se da la acusación. Fija la oportunidad para celebrar el juicio en el que se decide la absolución o condena, ¿ok? Y dicta las medidas a la persona imputada, tales como privación preventiva de la libertad, medida cautelar sustitutiva de libertad o libertad sin restricción. Esto lo hace el tribunal competente. En caso de flagrancia, ¿ok? Porque esto que les acabo de decir no es fragancia, porque en caso de flagrancia,
cuando ya el órgano receptor de denuncia inmediatamente hace conocer de la causa al Ministerio Público, el procedimiento de flagrancia igual, ordena inicio de la investigación, la persona aprendida expuesta a la orden del órgano jurisdiccional, los tribunales competentes, ¿sí? Porque en la anterior tienen que investigar, buscar a esa persona y que esa persona comparezca ante el tribunal, ¿sí? Solicita la práctica de la prueba anticipada y que analiza la atención inmediata para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo. Eso también lo hace de manera inmediata para salvaguardar también la integridad física de la víctima de violencia sexual. ¿Ok? Bien, una vez que el Ministerio Público rectifica las medidas, también solicita la práctica de pruebas anticipadas, ordena las prácticas de diligencias médicos legales, psiquiátricas, psicológicas. También remite esto a consejos de protección, ¿ok? Entonces, consejos de protección y Ministerio Público constantemente están articulados, conociendo esa causa y llevando ese proceso en conjunto, ¿ok? Y porque además Consejo de Protección debería estar atendiendo a ese niño, niña, adolescente o a esa familia, ¿ok? Y ese proceso también debería estarlo conociendo el Ministerio Público. Entonces aquí fíjense que hay una articulación maravillosa, lamentablemente a veces no se da así como está aquí escrito, pero esto sería fabuloso si realmente se diera de manera articulada. Y fíjese que aquí igual siguen estando educadores o psicólogos que conocen la causa o trabajadores sociales apoyando a estos familiares, a este niño, niña y adolescentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, Blanca. Bien, entonces fíjense, aquí, claro, aquí esto es como un cúmulo de normas, artículos, un sistema, cómo funciona. Yo creo que esto es como un panorama, igual esto se los voy a enviar también por láminas para que lo tengan más claro. Pero acá lo importante yo creo que además de conocer todo este proceso, fíjense, es darle importancia a la función de ustedes como educadores o como de psicólogos que están en contacto directo con estos niños, niñas, adolescentes, o inclusive como personas que están en una comunidad y algún vecino o vecina pudiera estar siendo víctima de abuso sexual. Entonces, fíjense cómo nuestro rol, nuestra corresponsabilidad está facultada por la ley para poder denunciar, para poder atender a la víctima, pero para poder denunciar también, ¿no? Y aquí es importante conocer esto porque seguimos estando como en una sociedad tan llena de mitos y de prejuicios como esto de, bueno, no, de que eso se encarga la familia, eso es muy delicado, esto no es, me gustaría poder hacer más, pero no es problema mío, ¿no? Y yo creo que en la medida que podamos introyectar que nosotros somos corresponsables, ¿verdad?, de la protección de niños y adolescentes, podemos colocar esta denuncia. No recuerdo quién fue, si Bárbara la semana pasada hablaba acerca de un caso de unos vecinos que tenían como alguna... creían que un niño o adolescente estaba siendo abusado por el padrastro, ¿no? Creo que era Bárbara, alguno de ustedes decía la vez pasada, y yo les decía que estos vecinos si realmente tienen esa sospecha, si ya han visto algo, pueden denunciar, están facultados por la ley, porque el órgano receptor de denuncia recibe esa denuncia, inmediatamente ¿qué hace? Le dice al Consejo de Protección, mira, acá hay una denuncia, este niño niña adolescente de tal edad vive en tal lugar y está siendo abusado por su padrastro, posiblemente. O sea, él no puede dar la seguridad, es una denuncia. ¿Okay? Quien va a dar la seguridad es Ministerio Público, pero Consejo de Protección inmediatamente tiene que intervenir, porque es el órgano que va a permitir en dictar esta medida de protección para justamente proteger, valga la redundancia, la integridad de ese niño, niña, adolescente. Se impone la ley. Hay un hecho de violencia que no se puede conciliar, la violencia no se concilia, se detiene,
con la ley, y entonces la medida de protección que inmediatamente atiende a este niño, niña, adolescente y hace conocer al tribunal, perdón, al Ministerio Público de la causa para que se active el mecanismo de investigación. Entonces, fíjense cómo realmente todo está dado para que funcione como debe ser. Solo que hay funcionarios que realmente no tienen introyectadas, digamos, estas funciones y creen que no deben, por ejemplo, los órganos de receptores de denuncia, muchos de ellos todavía no entienden que ellos sí tienen que recibir la denuncia, aunque no tenga pruebas, aunque no las tenga. Su función es recibir la denuncia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No por el momento. Sí, yo tengo una pregunta. Ok. Ya, déjenme buscarla porque es que la anoté. Ok. Ajá. ¿Cómo podemos proceder cuando el niño y niña o adolescente quiere denunciar, pero la familia no lo apoya y además hay amenazas a los especialistas o, en tal caso, a las personas que sí están apoyando al niño? O sea, ¿qué haríamos en ese caso? O sea, lo menciono porque yo también trabajo en Petare, en un colegio, y sé por las maestras que padres y representantes las han amenazado a ellas solamente por dar temas en concreto, como por ejemplo la educación sexual. Una charla de educación sexual o algo parecido. De hecho, nunca le habían dado una charla de educación sexual en el colegio. Yo este trimestre, ese primer trimestre del año, le digo unas charlas a las maestras, pero, o sea, si hubo amenazas anteriormente, entonces me imagino que si hay un apoyo para ese niño que nosotros vemos que algo está pasando, bueno, ¿cómo hacer que en ese caso, no? Porque nosotros también nos tenemos que, de alguna manera, tener una seguridad, o salvaguardar o algo así, ¿no? Bien. Ya va, disculpa que no te entendí algo. ¿El niño o niña adolescente quiere denunciar algún hecho de violencia? Hay unos padres y unas madres que están hostigando, acosando a algunas maestras por dar educación sexual. ¿Son estas dos cosas? ¿Están interrelacionadas? No entendí bien. No, ok, reformulo. Yo estoy poniendo un caso hipotético, ¿ok? El caso hipotético sería, ¿cómo podemos proceder, ok? Cuando el niño y niña, o sea, cuando el niño quiere denunciar, pero la familia no lo apoya, y además ya hay amenazas a esas personas que quieren apoyar el mismo, bien sea una maestra, bien sea un especialista, psicóloga, psicopedagoga, etcétera, que haya visto los síntomas del niño. O sea, ¿cómo hacer en ese caso? Porque uno también hay que salvaguardarse, ¿no? Exactamente, ya te entendí. Okay. Fíjense. Entonces, pongo a colación lo de las amenazas, por ejemplo, en mi colegio, porque los padres y representantes han amenazado incluso a las maestras por dar charlas de educación sexual. O sea, imagínate, si se amenaza por una charla de educación sexual, ¿cómo será si realmente van a apoyar a denunciar con el niño y adolescente, a pesar de que la familia no lo quiere? Por eso lo pongo a colación. Ok, entiendo. Fíjense, como les decía, el niño, niña, adolescente tiene la facultad de denunciar si ha sido víctima de violencia, ¿ok? Y tiene el acompañamiento de estas maestras, de este personal que está a cargo, digamos, de ese cuidado temporal de este niño, niña, adolescente. ¿Cómo hacen? Denuncian ante el órgano receptor de denuncia y que puede ser consejo de protección para que dicte medidas de protección inmediatamente. Y en el caso de las maestras, ¿ok? También se articula con todo lo que tiene que ver la defensa de mujeres, Fiscalía, atención a la víctima para mujeres víctimas de violencia, porque allí hay también una violencia hacia la mujer que puede ser acoso u hostigamiento, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay dos organismos que van a estar articulados. Consejo de Protección
¿verdad? Para proteger al niño, niña, adolescente, que además también debería dar una charla de orientación en materia de salud sexual para niños y para padres en el colegio. Eso lo debería hacer Consejo de Protección, está dentro de sus facultades. ¿Okay? Pero también las maestras víctimas de violencia pueden acudir a formular una denuncia porque están siendo víctimas de violencia, de acoso u hostigamiento, ¿sí? Claro, sabemos que, bueno, tenemos unos índices de violencia muy graves en nuestro país, que por supuesto generan miedo, bueno, lo que le decía antes, fíjese, el miedo puede hacer que entonces no se denuncie, ¿ok? Pero la idea es que sí, que las instituciones puedan cumplir con su trabajo, con su función, que es la de proteger, salvaguardar tanto la integridad física de ese niño, niña, adolescente, como de esa maestra que está siendo acosada. Es la idea, digamos, es el deber ser, ¿sí? Pero bueno, entiendo que pudiera ser difícil, ¿ok? ¿Alguna más? Chévere, gracias. Bien, entonces fíjese, antes de que se me olvide, porque esto pasa mucho, ¿no? Cuando ocurre en el colegio un hecho de abuso sexual, ¿ok? Inclusive hasta en la misma universidad han ocurrido casos en el que la víctima habla con el director de esa escuela, la directora de esa escuela, y lo que hacen es como un procedimiento administrativo, ¿no? Y eso se queda allí. En el mejor de los casos, entre comillas, se echa el profesor del trabajo, digamos, se interrumpe sus funciones laborales, ¿sí? En el mejor de los casos, y sin embargo no ha pasado eso, ha pasado que sigue ejerciendo su función de profesor, ¿no? Aún así, esto es un delito, y el colegio, el director del colegio, la directora del colegio, la coordinadora que sepa de la causa, o el director de la escuela, de una universidad, o el decano de una facultad que sepa de este hecho, tiene que denunciar porque es un delito. No es un hecho meramente administrativo, ¿ok? Es un delito que colinda, sí, con un proceso administrativo dentro del salón de clases, porque si hay una denuncia por parte de un niño, niña, adolescente, ¿verdad?, acerca de una posibilidad de abuso sexual, bueno, acá tiene que haber, por supuesto, un resguardo de la integridad física del niño, niña, adolescente, y ese profesor no puede estar dando clases mientras se investiga, pero no va a investigar el colegio. El director no va a investigar, la directora, la coordinadora no investiga, el decano de la facultad no investiga. Investiga Ministerio Público. Pero una vez que ese coordinador, coordinadora, ¿verdad?, denuncie, como lo establece la ley, ¿sí? Porque recibió de palabras de ese niño, niña, adolescente acerca de lo ocurrido, o vio lo que estaba pasando. Entonces esto pasa muchísimo, que los colegios se quedan como estáticos, no proceden a la denuncia porque creen que no está dentro de su labor, y sí, está dentro de su labor. Bien, porque además, ¿qué pasa? Si nada más retiran a este profesor de las aulas de clase y no se coloca la denuncia, este profesor va a otro colegio o va a otra universidad a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces la idea es detener la violencia, y como es un delito, bueno, la persona agresora tiene que pagar por este hecho de violencia, ¿sí? Bien, ¿otra persona? ¿Qué otra persona pudiera decir alguna experiencia? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bien. Les voy a también aquí, vamos a recordarles que
algunos derechos que tienen las personas víctimas de violencia, ¿no? Las personas víctimas de violencia tienen derecho a que los órganos receptores de denuncia otorguen medidas de protección y seguridad, ¿ok? Esto está contemplado también en el artículo 90 de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque cuando se trata de niñas y adolescentes, aquí también opera la legislación, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Tienen derecho también, ya va que esta pantallita de acá, perdón, tienen derecho a delegar su representación al Ministerio Público, ¿sí? ¿Por ahí escuché a alguien? Hola, hola. Profesora Hola. Blanca, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí que me he quedado con una duda en cuanto a qué se refiere con el término de pruebas anticipadas. Mira, el término de prueba anticipada tiene que ver con estas pruebas que se presentan en el momento de la denuncia, generalmente. Ah, ok. ¿Sí? Una prueba, como les dije, que la tienen ustedes, que la recibieron ustedes. Ustedes no la van a buscar. Ustedes la tienen y de una vez la llevan al órgano receptor de la denuncia, ¿ok? Y de ahí viene todo este procedimiento, ya digamos queda dentro del expediente de esta denuncia, ¿ok? Sí, es decir, son las pruebas que llevan los denunciantes. Sí, en el caso de que la tuvieran, pero no es obligatoria tenerla, ¿ok? Perfecto, está muy bien, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a... ¿Qué más? ¿No tienen ningún caso, algún conocido? Este caso que había comentado una de ustedes la semana pasada está aquí con nosotras hoy. No. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Yo quiero hacer una pregunta, pero no, que va por otro lado, ¿no? Ok. ¿Cómo sería en todo caso si fuese más que abuso sexual en caso de que detectemos una situación netamente de violencia doméstica? Okay. ¿Cómo sería el protocolo en todo caso si vemos que la situación ya está cada vez empeorando o a pesar de la asistencia terapéutica no se ve que mejore la situación en el hogar? ¿Cómo sería en ese caso particular? Ok, fíjense, la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también nos faculta a todos, somos corresponsables de denunciar un hecho de violencia. Tú puedes llamar a la policía, por ejemplo, ¿ok? Porque eso también sería un caso de flagrancia. La policía viene, tú haces la denuncia por teléfono, puede ser anónima inclusive, ¿ok? También eso existe, el anonimato en la denuncia, y la policía debería llegar, por aquí hay una pregunta que dice también, si la policía no llega, ok, ya respondo. La policía debería llegar a detener ese hecho de violencia, a tomar a hacer la aprehensión del agresor, ¿verdad? Y entonces realizar la denuncia. La mujer también agredida debería denunciar. Aquí pasa mucho que a veces la mujer no está en ese momento en condiciones psicológicas, físicas para ejecutar la denuncia inmediatamente, pero hay un hecho de flagrancia que es, bueno, generalmente hay heridas
donde ya la policía puede constatar, ya hay una prueba allí, y esa policía al llevar, digamos, a la persona agresora detenida, puede también hacer la denuncia, ¿ok? Y luego la mujer, por supuesto, la mujer agredida tiene que posteriormente también hacer la denuncia. Pero tú puedes, ¿cómo no?, llamar, puedes denunciar en un órgano receptor de denuncia, ¿ok? Lastimosamente te van a pedir pruebas generalmente, pero no es necesaria las pruebas porque tú tienes, digamos, toda la facultad para poder denunciar un hecho de violencia. Okay. Aquí dice, en el caso de que la policía no llega al momento del hecho y tampoco hay presencia de la comunidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, sí, eso es difícil, ¿no? Es una buena pregunta porque ciertamente, ¿cómo hacer allí? Claro, la idea es, si nosotros somos testigos en ese momento, vemos la situación de abuso sexual, inmediatamente ver de proteger al niño, niña, adolescente, pero tratar de poder, bueno, a veces no podemos hacer aprehensión de este agresor, ¿verdad? Pero, porque posiblemente se escape, no podemos con él, etcétera, pero podemos denunciar. Ya estamos viendo el hecho, hay un niño, niña, adolescente víctima, podemos denunciar. Y que sea entonces Ministerio Público quien ejecute, digamos, la investigación, pero al hacer la denuncia, por ejemplo, una policía, ¿verdad? Esta policía puede ir a buscar a esta persona, porque ya tú diste las características, porque conoces a esa persona, está allí, la viste, ¿no? Entonces, digamos que la policía también tiene esa función de ir a buscar a la persona agresora, ¿ok? Ponerla a la orden del Ministerio Público. ¿Otra pregunta? Fíjense, también los organismos son capaces de pedir dinero para agilizar y procesar la denuncia. Buenísimo que hayas dicho esto, porque por ley, los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a que todo este procedimiento sea gratuito. ¿Ok? Todo el procedimiento debe ser gratuito. El que te cobren por eso es ilegal y se puede denunciar. No, al menos que tú, para acelerar el caso, digamos, tú te apoyas solicitas el apoyo, digamos, contratas los servicios de un abogado privado, eso es otra cosa. Sin embargo, por ley, usted tiene, su hijo tiene un defensor, digamos, que lo va a proteger, que lo va a defender en este hecho. Pero ya si tú vas a contratar un abogado, digamos, es algo por cuenta propia. Pero desde el Estado, los organismos del Estado no deben, es ilegal que pidan dinero a cambio. ¿Ok? Su función es gratuita. Se garantiza la gratuidad en los procesos en materia de niños, niñas, adolescentes. ¿Ok? Y también en mujeres víctimas de violencia, por supuesto. ¿Alguna otra? Bueno, si lo hacen, lo que les decía, habría que denunciar porque eso es ilegal. Están cometiendo una ilegalidad y habría que denunciar a ese organismo, a ese funcionario que está pidiendo dinero a cambio de su función. ¿Sí? Déjame ver qué otra, alguna otra pregunta. Entonces, fíjense, la importancia de conocer este procedimiento que nos permite saber cuáles son nuestras funciones e inclusive nuestros límites, ¿sí? Ya al saber nuestros límites sabemos hasta dónde llegar y que son otros organismos los que tienen la facultad de generar estos procesos de investigación, de solicitar pruebas, de llamar
a la persona agresora a comparecerse ante el tribunal, etcétera. En todo caso, la función de ustedes sería más de acompañar a ese niño o niña adolescente, inclusive acompañar en el proceso a las familiares de ese niño o niña adolescente, o poder articular inclusive, eso lo puede hacer Consejo de Protección, pero ustedes también, de articular con alguna psicóloga de confianza para que atienda a este niño o niña adolescente, porque sabemos que, digamos, la atención psicológica a través de estos organismos, digamos, es muy específica, ¿ok? Pero es recomendable que este niño o niña adolescente tenga la medida de las posibilidades, no tiene que ser inmediatamente, pero que pueda tener una relación terapéutica, bueno, para poder sanar esta situación, poder hablar de esto, poder reconstruir su integridad, que fue lastimada, que fue agredida, ¿sí? Inclusive también que los padres o madres puedan solicitar apoyo psicológico también, porque no es fácil para una madre o un padre saber que su hijo fue víctima de violencia. Es muy duro, es bastante duro, entonces que puedan tener el apoyo necesario para poder atender este caso, ¿no? Y que, como les decía, nuestra función es siempre estar al lado de la víctima, que es un niño o niña adolescente. Esa es nuestra función principal, ¿ok? Y en la medida de lo posible estar allí para escucharla, ¿ok? Generalmente también pasa que a veces a estos niños y niñas se le hacen preguntas, ¿verdad? Cuando hay alguna persona que conoce esta causa, se le hacen preguntas muy íntimas acerca de ese hecho de violencia. La idea no es hacer preguntas que más bien que más bien lo puedan inhibir, ¿no? Si ya se dio una relación de confianza, la idea es que sea escuchado, que sea escuchado el tiempo que esa persona lo necesite, que hable a su ritmo, hacerle más bien gestos de acompañamiento y no preguntas incisivas acerca de la situación que le pasó, porque esto genera, por supuesto, más resistencia, inhibición. ¿Ok? La idea es que esta persona se sienta atendida, en confianza, y no de alguna manera señalada, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, si es el padre o la madre, los que cometen este delito, más aún necesita apoyo este niño, niña, adolescente, porque las figuras parentales están justamente para proteger, ¿verdad? Y si este niño, niña, adolescente no ha tenido la protección necesaria, bueno, la idea es que entonces si habla con alguno de ustedes, que ustedes puedan tener, digamos, esa contención emocional en ese momento, ¿sí? Esa protección para ese niño, niña, adolescente, ¿ok? De hecho, el Consejo de Protección también está en la facultad de orientar en todo este proceso de denuncia y de investigación, ¿no? El niño y niña adolescente tiene derecho a saber qué es lo que está pasando con su caso, qué es lo que va a pasar, ajá, yo coloqué la denuncia y qué viene ahora. Eso también es facultad del Consejo de Protección, ¿verdad? Orientar tanto al niño y niña adolescente como a sus familiares acerca de todo el procedimiento, ¿ok? Quería leerles, ya va, aquí unas sugerencias. Eso, aquí les leo. Unas consideraciones éticas de toda intervención que son útiles a toda hora en el abordaje de algún caso de violencia sexual, ¿verdad? De abuso sexual. Primero, proteger el derecho a la vida. La integridad física, sexual y emocional es un principio ético para todos nosotros, ¿ok? Es necesario generar estrategias para aumentar la seguridad y la protección, ¿ok? Hay que respetar el carácter confidencial, pero esto no significa que no puedas
realizar la denuncia. ¿Sí? Tú puedes atender de tu estudiante un caso de que fue abusado, ciertamente tú vas a asegurarle confidencialidad, pero esto no te exime de colocar la denuncia. La confidencialidad tiene que ver con que, oye, no lo comentes con otras personas, no se hagan saber, digamos, a Vox Populi lo que está pasando, pero sí la denuncia es necesaria porque, insisto, es un delito. ¿Ok? Y el delito hay que denunciarlo. ¿Sí? Entonces hay que garantizar la privacidad en los procesos de detección, denuncia y atención, proveer una intervención libre de prejuicios y juicios de valor, ¿ok? Tratar de iniciar los procedimientos lo más inmediatamente posible, ¿ok? Digamos que esas son algunas de las sugerencias que podemos dar. Y ciertamente no es fácil. La primera vez que yo atendí a un niño víctima de violación, un niño de 7 años, por cierto, trabajaba en el Instituto de Niños, Niñas y Adolescentes, pero yo trabajaba era en el área de adopción, no atendía casos como tal de abuso sexual, pero en ese momento dio la causalidad, digamos, de que yo era la única psicóloga que estaba en ese momento y la presidenta del instituto me llamó inmediatamente para atender esta situación. Claro, es una situación que te deja perpleja, por supuesto, es inesperada, no sabes qué hacer, te da mucha rabia también, te da mucha impotencia, ¿ok? Pero bueno, lo que hay que hacer aquí es mantener la calma. Respirar profundo, mantener la calma, ¿ok? Exteriorizar sentimientos de apoyo a la víctima, aquí estoy contigo, puedes confiar en mí, yo te apoyo, yo te creo, ¿sí? Demostrar a la víctima plena confianza de cuánto pueda narrar respecto a lo ocurrido, dar credibilidad a la versión de la persona agraviada, evitar responsabilizarla por lo ocurrido. Esto suele pasar con las adolescentes, bueno, y con las mujeres en general cuando son víctimas de violación, ¿no? Bueno, y porque estabas vestida de esa manera, quién te manda a ti de brincona, porque tú estabas a esa hora en esa casa, quién te dio permiso, ese tipo de cosas que a veces no es ni siquiera un señalamiento, sino una pregunta, pero en ese momento no es la pregunta adecuada. ¿Qué hacías tú a esa hora en casa de fulanito? No es la pregunta adecuada, no se va a sentir cómoda, ¿ok? Entonces evitar eso que pudiera más bien ser un juicio de valor, ¿sí? Permitir la expresión de sus emociones, escuchar y no presionar para que refiera detalles que no desea contar o recordar, respetar su proceso de reincorporación a la vida cotidiana. Recordemos que no todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, hay algunos que requieren de más tiempo para incorporarse a su vida cotidiana, a sus estudios, hay otros que prefieren incorporarse de manera inmediata porque les permite sobrellevar su situación. Prefieren estar con sus amigos, con su maestra que lo apoya, que en casa sola, como pensando en lo mismo, qué sé yo. O sea, hay diferentes formas de atender esa situación, de sobrellevar esa situación, y eso hay que respetarlo. ¿Okay? Cada niño, niña, adolescente se lleva su tiempo, algunos un poco más rápido, para uno, al final eso no sabemos qué es rápido y qué es lento, es lo que sea mejor para ese niño, niña, adolescente, según lo que él o ella decida, ¿sí? Evaluar con la víctima y sus familiares las implicaciones psicológicas y sociales que puede tener la denuncia e informe cuáles son las iniciativas que hay que tomar. Esto pasa mucho acerca de los familiares, les cuesta, los que les decía anteriormente, les cuesta colocar la denuncia porque es una persona muy allegada, pero aquí sí hay que alentarlos a que hay que colocar la denuncia y que es muy lamentable que haya sido una persona conocida, que podemos entender en la situación en la que se siente, pero es un delito. Es un delito y hay que denunciar porque si no, esta persona puede seguir haciéndoselo a otras personas, a otros niños, niñas, adolescentes, que es lo que generalmente pasa. Cuando esta persona no es penada, continúa y continúa con estos hechos de violencia en donde esté. Y si en nosotros está poder hacer algo para detener esto,
hay que hacerlo, ¿ok? Entonces eso hay que hacérselo ver a las familiares, bueno, de la mejor manera, de la manera más comprensiva, pero hacerles entender que es totalmente legítimo cómo se sienten, pero es un delito y hay que denunciar. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? ¿Cómo podemos? A ver, aquí tengo otra. Ok. Ah, no, ya. ¿Alguna pregunta, experiencia, algo más que de repente se les haya recordado? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Culminamos por hoy entonces. Bel, que estás allí. Yo estoy por aquí, sí. Sí, estamos aquí, te escuchamos. Te escuchamos. Dado por culminada. Te escuchamos. ¿Sí, Joana? No, que te escuchamos, estamos atentos a tus orientaciones. Ah, ok. Si tienen alguna otra pregunta, algún caso, algo que hayan recordado de repente acerca de esta situación. Kika, Dime. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, a mí me ha parecido particularmente... Estoy aquí, lo que pasa es que mi internet está muy mal y está como en diferido. Ah, ok. Ok, Kika, te habla Alexandra. A mí particularmente me parece excelente todos estos días que, bueno, de una u otra forma estamos siendo formados o estamos reforzando con... Hola, Alexandra. Hola. No Hola, te ¿me oigo. escuchas? ¿Me Ahora escuchas? sí, ahora sí. Y lo Cuéntame. que pasa es que está muy inestable la conexión. Sí, Bueno, vale. te decía que ha sido excelente todos estos días y ha venido a mi mente muchísimas situaciones de personas que han estado a mi alrededor y con las cuales de una u otra forma he llevado un trabajo. Y yo te digo, mira, una cosa es todo lo que uno escucha y lo que debe ser realmente a nivel profesional como psicólogo, yo soy educadora, a nivel profesional el aspecto legal, pero muchas veces, y bueno, es nuestra verdad, muchas veces que todas las situaciones son distintas. Yo tengo a mi alrededor muchas personas que han sufrido de abuso sexual, de maltrato y que han denunciado y sus denuncias han quedado archivadas. Entonces, no se les ha apoyado legalmente. Bueno, es una realidad que tenemos aquí en Venezuela, pero yo en estos días veía por las noticias, y no solamente en Venezuela, en esta situación de pandemia se ha generado mucha violencia de género y se recordaba esta mujer argentina que mató a su marido de 185 puñaladas hace un año y tanto atrás y ella había hecho 27 denuncias y nunca fue escuchada. Entonces, no es solamente en Venezuela, sino en otros países del mundo. Esta es nuestra realidad. Yo conozco gente muy cercana que fue abusada, que denunció y no se le ayudó. Gracias a Dios, bueno, está el profesional a nivel de psicología que ha podido hacer que estas personas puedan evolucionar aún en medio de momentos de esta tragedia que han pasado, pues que han vivido. Me pregunto de los niños que nos podamos encontrar, que sean maltratados, que sean abusados, y
Y bueno, está la incertidumbre. Claro, como tú dices, siempre si hay la posibilidad de lo que nosotros humanamente podamos hacer, alguna denuncia, algún apoyo, siempre va a existir, pero la parte legal de verdad que es bastante difícil el apoyo. Bueno, quería comentar eso. Sí, se me han movido muchos sentimientos, muchos recuerdos. Hasta me ha dado de cierta forma como, no sé si es la palabra adecuada, como indignación, porque tú dices, cierto, está la ley, porque existe, pero bueno, tenemos un problema aquí de que todo lo archivamos o que no le prestamos atención o que pensamos que es mentira, que no hacemos las averiguaciones, tantísimas cosas que pasan. Bueno, Sí. esa es mi reflexión, pues, por aquí estamos. Gracias, Alexandra. Sí, muy pertinentes tus palabras y muy legítimo tu sentimiento, sí, de indignación, de impotencia, porque tenemos instrumentos legales maravillosos, realmente. Sí, algunos pueden irse corrigiendo, pero digamos que tenemos unas buenas bases legales y realmente no tenemos aplicabilidad de esas leyes, ¿no? Tenemos unos organismos que deberían estar funcionando como un sistema, además, qué maravilloso ese nombre, Sistema de Protección Integral, ¿no? Para niños, niñas, adolescentes. Todo debería estar funcionando tal cual como un cuerpo humano, como un organismo funcionando todos, ¿no? Y lamentablemente no es así. Hay poca formación, poca o nula formación de los funcionarios y compromiso acerca de sus funciones, ¿no? Porque ¿cuántos, no solamente a las mujeres, cuántas veces se les ha despachado para su casa y no se les toma la denuncia y se les atiende como si fuesen, no sé, una amiga o una vecina? Ay, chica, pero tranquila, dale otra oportunidad. Ese no es la labor del funcionario de un órgano receptor de denuncia, no es la labor es atender la denuncia. Así pasa también con niños, niñas, adolescentes, con adolescentes que han ido a denunciar por sí mismos, que ni siquiera saben la ley, pero que se sienten tan desesperados o que alguien se los dijo, mira, tú puedes denunciar este hecho, ¿ok? Quizás no solamente de abuso sexual, sino también que son víctimas de violencia, que su madre es víctima de violencia por parte del padrastro y esa adolescente está viviendo en esa situación de hostilidad. Puede denunciar y el órgano receptor de denuncia, el Consejo de Protección, que debería estar allí atendiéndolo y salvaguardando su integridad e imponiendo la ley, inclusive una medida de protección, no lo hace. ¿No? Y es porque sí, no hay formación y no hay compromiso con ese rol fundamental que es proteger a un niño, niña, adolescente. ¿Okay? Porque acá todos somos corresponsables y todavía nos cuesta entender eso como sociedad. Y hasta que realmente no lo podamos entender, bueno, y que no nos y hasta que no nos formemos realmente en eso, es poco probable que lo entendamos, ¿verdad? Pero en la medida que ustedes se vayan sumando y que puedan entender esto, es maravilloso porque somos cada vez más entonces, de alguna manera. Sí, y se decía la vez pasada que es importante, que una forma de prevenir es educar, es formar, es decirle a los niños, niñas y adolescentes que tu cuerpo, bueno, que tu cuerpo es sagrado, pues que es tu cuerpo, que es tu propiedad y que nadie tiene por qué meterse con él ni tocarle, de que no es normal. Yo pienso que hay que educar en esto, porque hasta se llega a pensar en ello, en situaciones que se ha vivido, que como desde pequeñito han sido abusados, lo llegan a ver como normal y resulta que cuando se dan cuenta ya han pasado muchos años de esta situación. Entonces, hablarles muchísimo sobre todo esta época, porque yo creo que todo va demasiado avanzado. La mente están muchísimo más abiertas también de los niños, no es como antes. Entonces, había más tabú en ese sentido. Pero yo pienso que una de las formas de prevenir es educarles, hablarles siempre y brindarles la confianza que ante alguna situación ellos puedan hablar para uno poder ayudarles y terminar con
con esa situación que ellos están viviendo en ese momento. Así es, así es. Lo has dicho maravillosamente, hablar con ellos. Hablar con ellos, a veces nos cuesta a las madres, a los padres hablar acerca de sexualidad, hablarlo en el lenguaje que ellos puedan entender, hablarles acerca de que su cuerpo es eso, su templo es sagrado, que nadie te tiene que tocar tus genitales, tú tampoco a nadie. Claro, aquí también pasa que entre niños, niñas hay exploraciones, digamos, normales, porque los niños comienzan a explorar su cuerpo, pero también el cuerpo del otro, ¿ok? Pero es diferente cuando pasa lo que decíamos la vez pasada, hay una diferencia, un rango de edad de 5 o más años, ¿verdad? No es verdad que se está explorando un muchacho de 15 años con un niño de 5 o de 10. Ahí no hay, ahí sí hay, digamos, una situación de abuso, que en el caso entonces de que el niño víctima de abuso sea el agresor, la persona agresora sea un adolescente, ¿ok? Se hace el mismo mecanismo, solo que el tribunal competente es el tribunal en materia de adolescentes, ¿ok? El que va a atender esa causa, porque quien cometió el delito fue este adolescente, ¿sí? Que además, bueno, la idea también es tener un sistema en justicia restaurativa, posiblemente ese adolescente también esté en una situación de hostilidad, haya sido abusado, etc., porque es un adolescente. Entonces habría que también ver allí, no nosotras como tal, porque insisto, no nos compete como mecanismo de investigación, es el Ministerio Público que va a investigar esto, pero que, exacto, investiga también ese adolescente, dónde vive, con quién vive, por qué pasó esa situación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado porque, digamos que, bueno, desde la psicología entendemos la exploración sexual del cuerpo entre niños, pero hay que tomar en cuenta esto de la diferencia de edad, que lo veíamos la vez pasada. Y que igual también en adolescentes, bueno, la iniciación sexual que cada vez es más temprana, eso no es misterio ni para nadie, eso es una realidad, pero bueno, siempre y cuando sea desde la exploración, desde un consenso y no desde la violencia, porque si es violencia, si hay agresión sexual, evidentemente eso es un delito. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Yo tengo la mano levantada. Ah, ok, es que no te veía bien, es que no, disculpa, pero los lentes no están, ya están súper gastados y no veo casi. Cuéntame. Sí, si bien el tema es bien interesante porque estamos tocando la parte ya más legal que educativa, y creo que de todo lo que hemos hablado, además de la importancia de educar y formar a los niños y adolescentes y padres y representantes, lo que es la prevención, creo que la urgencia ahorita, en estos momentos, es contextualizar la ruta de atención y de denuncia en cada espacio donde estemos trabajando, de cada comunidad. Porque como decía anteriormente en otras de mis intervenciones, hay comunidades donde no hay consejo de protección, pero hay defensoría del pueblo, o hay defensor, o viceversa. Entonces la urgencia es conocer cuáles son esas instituciones que hacen vida activa en esa comunidad y llevar una formación de sensibilización a esos funcionarios, que sea una sensibilización continua, no solamente de un taller hoy y después no nos vemos más, que generalmente a veces el tiempo no nos vaya, a lo mejor por la pandemia, no va a ser tan continuo, pero entonces llevar esa promoción, esa publicidad, que debemos sensibilizarnos para dar una atención más asertiva a los casos que se nos pueden presentar en esa comunidad, ya que de una u otra forma ellos también pertenecen, hacen vida en esa comunidad y de una u otra forma pueden ser hasta padres y representantes familiares de esa víctima. Entonces, de una u otra forma, yo creo que además de esa formación hay que contextualizar y realizar la ruta de atención y de denuncia en estas comunidades. Exactamente. Sí, con un mapeo de organismos competentes
pudiesen también eso, tal cual, contextualizar esta ruta. Porque fíjense que inclusive no hay consejos de protección, pero pueden haber juzgado de paz, por ejemplo. Y eso es un órgano receptor de denuncia que, sí, con una buena formación saben que pueden atender una denuncia. Tanto para niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también para mujeres víctimas de violencia. Los juzgados de paz están allí también para eso, para recibir esa denuncia. Entonces sí, ojalá que sí, cuenten con nosotros también, en la medida de las posibilidades, poder hacer ese trabajo también de formación. Igual ustedes ahora con esta información también se convierten en multiplicadores y multiplicadoras de esta información que es ambivalente, porque es maravillosa por un lado conocerla, pero es muy, causa indignación e impotencia, porque bueno, tiene que ver con violencia, ¿no? Hacia sobre todo niños, niñas, adolescentes, que es lo que más uno resguarda, ¿verdad? Y protege. Pero con la debida formación e información podemos hacer espacios para prevenir, como bien lo decían Alexandra también. ¿Alguien más? La manito. Por aquí. Joana ya habló. ¿Alguien más? Bien. Bueno, si no hay alguien más, yo creo que pudiéramos cerrar la sesión de hoy. Los esperamos para el miércoles que viene también, a esta misma hora. Y bueno, espero que haya sido de provecho estos días de formación. Igual queda esta semana todavía, ¿no? Queda todavía esta semana. Bueno, sí, gracias Blanquica por esa maravillosa ponencia, por esos conocimientos que tanto nos hacen falta. Y bueno, seremos multiplicadores de esto y bueno, nos vemos la próxima vez. Estamos atentos. Así es, un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz almuerzo. Gracias, feliz tarde. Gracias a Feliz ustedes, almuerzo. feliz almuerzo, feliz provecho. Y feliz tarde. Buen provecho, equipo. Buen Gracias. provecho. Gracias por todo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.